Llegó el momento de hablar de temas esenciales y qué más esencial que nuestra salud y con quién mejor que con la doctora Deyanira Caldiño, médico especialista en sistemas rusos de diagnóstico en resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia de Esfera Médica. Doctora Deyanira, muy buenos días, qué gusto saludarla. Hola, muy buenos días, el gusto es todo mío y espero que tengan un gran inicio de año y pues aquí trayéndoles temas de importancia para la salud y qué mejor que cuidarnos. Oiga, doctora, como siempre hablamos evidentemente de uno de los temas más recurrentes con los doctores de esfera médica, es el dolor crónico, pues fíjese que nos preguntan bien frecuentemente de la fibromialgia y si bien en algunas personas como su servidor hay mucho desconocimiento de qué es realmente y muchos mitos, de hecho hay mucha desinformación, también hay que decirlo, pues quienes sufren de esto, pues nos dicen, oye, ¿qué experiencia tienen hablando de dolor en esfera médica? Justamente con ello, tienen referencia de los síntomas, hay, según explican doctora, pues muchos asuntos que hace 10 años eran totalmente desconocidos, hace 20 años eran totalmente desconocidos de la fibromialgia, pero ya hay muchos avances y puede haber ayuda ahí con ustedes. Claro que sí, y es que fíjate que este tema es súper importante y muy interesante para toda la población en general, porque la fibromialgia en sí es una enfermedad de muy difícil diagnóstico porque suele dar síntomas en todos lados. Es decir, los pacientes llegan con nosotros y dicen, es que doctora me duele el tobillo, me duele el dedo chiquito del pie izquierdo, pero también me duele el codo, pero también me duele la espalda, el cabello, o sea, es una cantidad inmensa de dolores y cuando si bien les va, pero si no, de repente los pacientes nos dicen, es que doctora me duele desde la punta del dedo gordo hasta la punta del cabello. O sea, son dolores generalizados. Entonces, es una enfermedad que puede ir manifestándose de diversas formas y justo por eso vuelve un poco complicado ese diagnóstico o puede llegar a confundirse ese diagnóstico. En esfera médica, con los sistemas y con la alta resonancia con la que contamos, podemos diagnosticar si realmente nuestro paciente está sufriendo un problema de fibromialgia, que muchas veces tiene que ver con la inmunidad, o si es una enfermedad totalmente distinta, o qué está pasando en esa zona donde está molestando. Es decir, esta tecnología nos permite ir como si fueran capas de cebolla, desmenuzando esa información y dar con el origen del problema. Una vez detectado y investigado este diagnóstico y esta enfermedad, así hacemos un tratamiento para que nuestros pacientes en poco tiempo noten un cambio y sobre todo comiencen a disminuir esas molestias y esos dolores. Y es que la fibromialgia es un tema muy complejo porque puede tener, según ya nos han adelantado, y si nos pudiera platicar un poquito de ello, doctora Caldiño, puede tener, como usted ya lo dejó entrever, pues muchísimas causas. Y si no dan con la específica de ese paciente, pues evidentemente nunca van a lograr algún avance significativo. Así es. Y es que, como te digo, mira, en la fibromialgia muchas veces se piensa que son dolores generalizados y ya está. Se les manda un fármaco, Exacto. algún analgésico y con eso se espera tradicionalmente que se dan las molestias. Pero a veces realmente son dolores muy incapacitantes. Es decir, que nuestro paciente no puede ni siquiera levantarse de la cama, no puede ni siquiera hacer actividades comunes. El solo hecho de tal vez tomarse una pastilla, levantar un vaso, tomar el tenedor, la cuchara, condiciona y genera un dolor y una molestia inmensa que ningún fármaco, ningún analgésico le están ayudando a quitar esa molestia. Y es aquí cuando también, una vez que acuden con el médico, con el especialista, y que llegan a este diagnóstico de fibromialgia y les dan supuestamente el tratamiento para esa enfermedad, no resulta. Entonces, eso quiere decir que hay algo de trasfondo, que no necesariamente el cuerpo está reaccionando con esa pastilla, no su organismo necesita esa pastilla o ese fármaco. Y es aquí cuando los pacientes han pasado por miles de especialistas, miles de estudios, a veces estudios dolorosos, invasivos, y es aquí cuando en esfera médica tenemos esta tecnología que nos permite ser amigable con el cuerpo, amigable dándoles una solución, un tratamiento específico de acuerdo a esa necesidad que está teniendo nuestro paciente. Y aproximadamente 8 de cada 10 de nuestros pacientes pueden notar un cambio y una diferencia, y lo más importante que es para nosotros, que comiencen a disminuir y a tener una calidad de vida mucho mejor, sin dolor y sin que se acostumbren a tener ese dolor.
Sí, yo recuerdo, doctora, ahora, escuchando su explicación, que hace, pues, digo, ya algunas décadas, no es tan reciente, pero cuando comenzó a salir ya de manera más mediática el asunto de la fibromialgia, de repente, pues no faltaba quien le decía a sus pacientes, no, pues el pelo y las uñas no duelen, tú traes un asunto psicológico, vete, tú necesitas otro tipo de atención. Y decía, y bueno, hoy ya aprendimos mucho más y sobre todo esta última parte de la empatía, creo que es bien importante porque el paciente realmente está sufriendo y siente esos dolores. Entonces, eso me lleva a preguntarle de justamente el sistema de diagnóstico, esta resonancia no lineal, porque yo me puedo imaginar, doctora Caldiño, a un paciente que ha sufrido a lo mejor muchísimos años, que no ha logrado una respuesta ni una atención médica adecuada y que de repente le digan, oye, hay esta opción y que reaccione con miedo. Yo creo que sería natural. ¿Y qué me van a hacer? ¿Y qué me van a dar? ¿Y qué me van a inyectar? ¿En qué aparato me van a meter? ¿Y va a doler? ¿Y me van a meter contraste otra vez? O sea, el miedo puede ser natural y justamente por eso quiero rescatar esto último que me decía, doctora. Mucha empatía, si se puede decir así muy coloquialmente, consentir y entender a fondo a tu paciente. Así es. Mira, en Esfera Médica, tras todos estos años de experiencia tratando diversos tipos de dolores y diversos tipos de manifestaciones, nos ha llegado a concluir eso, que nuestros pacientes necesitan sentirse atendidos, sentirse escuchados por los profesionales de salud, que muchas veces dentro de nuestra profesión se va perdiendo un poquito esa empatía, ese contacto. En Esfera Médica queremos ser diferentes. Todo el grupo de médicos que trabajamos en Esfera Médica tenemos esa labor. Y sobre todo que la tecnología que ya está hoy aquí en México, que ya no necesita viajar a otro país, que no necesita moverse, que ya está en Tijuana, puede ser sumamente de utilidad. ¿Por qué? Se coloca un resonador en la cabeza que es como una especie de audífono. Mediante esos audífonos vamos a hacer esa investigación, ese escaneo por todo el cuerpo. Pero ni es necesario que acudan en ayunas, ni es necesario que le inyectemos algún medio de contraste, ni es necesario que se quede hospitalizado con nosotros. Al contrario, en un tiempo de 30 a 40 minutos, usted va a tener esa solución, ese diagnóstico y el tratamiento de acuerdo a cada uno de nuestros pacientes. Es decir, si vemos 30 pacientes con los mismos síntomas, con las mismas manifestaciones, no quiere decir que a los 30 los vamos a tratar de la misma forma. Cada estudio, cada tratamiento es personalizado de acuerdo a cada uno de nuestros pacientes, de acuerdo al síntoma, a la manifestación, incluso hasta considerando también la esfera mental, porque muchas veces sí esa parte impacta negativamente a nivel físico y englobamos en esta médica a nuestro paciente, lo vemos de forma integral. Entonces es sumamente amigable con el cuerpo y no les va a doler absolutamente nada. Me parece súper importante, de hecho para todos, pero alguien que ha sufrido dolores tanto tiempo, creo que es mucho más importante, un método no invasivo, doctora. Oiga, quien quiera más información, más detalles, quien tenga alguna pregunta adicional, quiera sacar una cita en Esfera Médica aquí en Tijuana, doctora Caldiño, ¿cuáles son los métodos a través de los cuales puede contactarlos? Tenemos Facebook, Esfera Médica Tijuana, Instagram, Esfera Médica Tijuana, y a los números 664-634-1640, 664-634-1640, y este mes hasta el día 15 vamos a tener un apoyo por parte de la Fundación Esfera Médica, donde van a recibir un porcentaje de descuento en su primer consulta. Por si gustan llamar y pedir mayores informes, con muchísimo gusto los esperamos en Esfera Médica. Perfecto, entonces el número telefónico 664-634-1640, hay apoyos de la Fundación de Esfera Médica, llame para que le platiquen cómo pueden apoyarle. Además, pues en la cuesta de enero, como dicen, pues doctora, creo que va a ser de gran ayuda. El número de Esfera Médica 664-634-1640, pero sí también lo encuentran en redes sociales, en internet, así que no hay pretexto, hay todas las vías para contactarlos. Doctora, le agradezco enormemente, un abrazo a la distancia y que tenga un excelente jueves. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias a ustedes. Los esperamos con mucho gusto en Esfera Médica. Gracias. Es la doctora Deyanira Caldiño, médico especialista en sistemas rusos de diagnóstico en resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia de Esfera Médica.